No existe ninguna duda de que en nuestro gran continente americano contamos con una inmensa cantidad de historias y leyendas que nuestros antepasados se encargaron de dejarnos como un tesoro invaluable a nosotros, las nuevas generaciones. Y las tierras de mi bello Cuscatlán no son la excepción. Mi país es un pequeño trocito de la Gran América, pero que cuenta también con un vasto repertorio de mitos y leyendas de los más fantásticos que puedan existir. Y hoy, gracias a su canal 3AM, quiero llegar a ustedes una de estas fascinantes leyendas de mi pequeño gran país. En aquellas antiguas épocas, cuando nuestras tierras eran pobladas apenas por pequeños asentamientos de personas, fue que ocurrieron los siguientes hechos. Vivía en uno de aquellos pueblos una familia conformada por los 2 padres y una descendencia de 5 hijos. Siendo la más pequeña de todos ellos, una linda niña llamada Corina. En aquel pequeño y pintoresco pueblito, todas las personas solían llevarse muy bien y cada uno de los habitantes cumplía una función específica en el poblado. Por esto, aquel lugar había sido bautizado por los frailes fundadores como el topónimo de la Concordia. Los frailes que se ocupaban del templo parroquial habían enseñado a los habitantes del pueblo diversos oficios. Y así el pueblito, con el paso de los años, había ido en crecimiento, llegando a convertirse en un lugar de comercio entre los demás pueblos circundantes. En la familia de la pequeña Corina se vivía de la siembra del maíz y también de la venta de quesos frescos. Todos en la familia trabajaban juntos para sostener la economía del lugar. Incluso Corina, cuando cumplió cierta edad, ayudaba a su madre cuando era menester llevar a moler el maíz al molino de la zona. Y Corina tenía un amigo llamado Arnulfo, el cual vivía en la casa de junto y quien la hacía compañía siempre que la mandaban al mencionado molino a moler maíz. Pero la familia de Arnulfo era un tanto particular, pues por una parte tenía a su padre Ramón, un hombre tosco que toda la vida se había considerado un hereje, ya que al nacer en una familia machista, en su crianza desde pequeño no había recibido nunca las enseñanzas cristianas que los frailes enseñaban a los parroquianos. Y siempre que se le hablaba de Dios, terminaba por enfadarse. La madre de Arnulfo, por el contrario, era de oficio costurera y una mujer muy devota de la iglesia. Ella sola les había enseñado a sus hijos las prácticas tradicionales de la doctrina católica. Y muy amorosamente, siempre que podía, invitaba a su marido a la iglesia, invitación que por supuesto Ramón terminaba negándose a aceptar. Y bien, aun con aquellas diferencias entre los padres, la familia de Arnulfo trataba de vivir en paz en la medida de lo posible. Pero un día sucedió que Corina pasó por la casa de Arnulfo para que éste la acompañara como era la costumbre a llevar el maíz al molino. Pero se llevó la sorpresa de que la madre de salió y le dijo: «Lo siento, Corina, esta vez Arnulfo no podrá acompañarte, pues seguramente le habrá caído un día de estos algo de lluvia y en este momento se encuentra con un poco de fiebre». Corina entonces dijo a la señora: «Sí, dígale entonces a Arnulfo que espero que se mejore pronto». Y luego de eso, tomó el cuenco con el maíz y se fue despidiéndose de la señora. El molino se encontraba a eso de 1 kilómetro de distancia, atravesando algunas arboledas y también algunos riachuelos. Pero cuando Corina venía ya de regreso, se detuvo en uno de los riachuelos para beber un poco de agua. Entonces quedó sorprendida cuando miró al otro lado del arroyo a un pequeño conejito que se le quedó mirando de forma muy tierna. La curiosa niña cruzó al otro lado y quiso jugar con el animalito, pero de forma huraña se alejó de la pequeña dando saltos. Corina dejó el cuenco que llevaba un momento para perseguir al animalito, siendo ajena completamente
que un personaje misterioso la observaba escondido entre los matorrales cercanos. Y es que se contaba muy seguido por algunos lugareños que en aquellas zonas de bosques y espesa vegetación había todo tipo de seres desconocidos, algunos de los cuales no eran amigables. Pero Corina no sabía nada de eso, y así se fue inocentemente siguiendo al conejito arroyo abajo, hasta que por fin lo perdió de vista. Cuando se dio cuenta que ya se había alejado del camino que la llevaba hasta su casa, intentó regresar por el mismo lugar por donde había pasado. Pero en su regreso, no fue capaz de ver un arbusto de ortiga que se mezclaba entre la hierba, y pasó junto a él, tocándole en una de sus piernas. La niña dio un grito cuando sintió la ponzoña de la planta quemarle en la piel, y de inmediato se tiró sobre la hierba para mirar qué era lo que le había provocado tal quemadura. Y mientras yacía llorando sentada en el suelo, se le presentó el ser que desde hacía rato la había estado acechando entre los arbustos. Emergió entonces entre los matorrales un hombrecito de apariencia arrugada que llevaba un gran sombrero y tenía los pies volteados al revés. Corina se asustó tanto después de ver aquel personaje que hasta se le olvidó el dolor que el veneno de la planta le había causado en su pierna. Pero volvió a recordarlo cuando quiso ponerse de pie e intentó huirle al diminuto hombre que se le había aparecido. Sin duda, aquel ser tenía las típicas características de un duende, pero no era tan risueño como la niña se los había imaginado en los cuentos que su madre le contaba. Aquel duende era de apariencia siniestra, casi malévola, sobre todo por la manera en que miraba a la chiquilla. Aquel ser era de todo menos adorable. Corina tembló de miedo cuando el pequeño hombre se le acercó, lanzándole una mirada perturbadora. Mas de pronto, parecía que alguien más venía acercándose del otro extremo del camino. Y en efecto, a continuación apareció detrás de Corina una anciana vestida con una túnica blanca y una caña sostenida en su mano, con la misma que le hizo un ademán al duendecillo para espantarlo y que dejara en paz a la pequeña niña. El duendecillo se escabulló, perdiéndose entre los juncos del arroyo. Sorprendida, Corina volvió la mirada y se encontró con la anciana ahí parada, quien de inmediato le preguntó: «¿Estás bien, pequeña? ¿Ese duende te lastimó?» La niña, aún con miedo, dijo: «No ha sido él, han sido las hierbas las que me lastimaron». La anciana vio la úlcera que se le había formado a Corina en su pierna, así que tomándola de la mano, le dijo: «Acompáñame, te llevaré a un lugar donde podrás aliviarte de esa herida de inmediato». La niña se puso de pie con esfuerzos y siguió a la señora aquella, la cual le transmitió desde el primer momento mucha paz y confianza. En el camino, la niña le preguntó: «¿Quién es usted y quién fue ese hombrecito tan raro que me estaba persiguiendo?» La señora dijo: «Yo soy la guarda de este prado y este personaje que tú viste es un duende. No son un peligro demasiado grande, pero para una pequeña como tú podría llegar a ser más que una molestia. Por eso debes tener cuidado de no andar sola en estos campos tan solitarios». Corina exclamó: «Ay, yo creía que los duendes eran adorables». La señora contestó: «Muchas cosas no son como las describen en los libros de cuentos, pequeña. Por eso te digo nuevamente, este lugar no es para una chiquilla como tú». Luego de caminar un poco, llegaron a una zona yerma muy reseca. Ahí se alzaba un árbol de conacaste que hacía mucha sombra. Entonces la anciana escarbó con su caña un hueco que el árbol tenía, y sorprendentemente del árbol comenzó a brotar una fuente de agua. Luego, la anciana dijo a Corina:
Ven, coloca tu pierna de modo que el agua te bañe y te lave la quemadura que te dejó la ortiga. Corina hizo tal y como la anciana le dijo, y milagrosamente, apenas si el agua le tocó la piel, la llaga que se le había formado desapareció. Corina estaba muy contenta, pues ya no sentía dolor. Entonces, la anciana le dijo a continuación: Como te has podido dar cuenta, el agua de este ontanar es milagrosa. Cada vez que te sientas enferma, ven aquí y bebe de esta agua, y así pronto encontrarás alivio a tus dolencias. Solo no reveles a nadie la ubicación de este lugar, pues siempre existe gente mala que querrá aprovecharse de él y de sus beneficios. La pequeña Corina asintió con la cabeza y luego agradeció a la anciana por la ayuda que le había ofrecido. Luego recordó que debía volver a su casa con el maíz que había molido. Entonces se despidió de la mujer y se fue rápidamente hasta su casa, observando muy bien el sitio donde se encontraba aquella fuente. Cuando volvió a su casa, se encontró a su familia preocupada porque no regresaba. Sin embargo, Corina no contó lo que le había sucedido y simplemente dijo a su madre que se había entretenido jugando en los riachuelos. Mas en la mente de Corina revoloteaban los recuerdos de aquellos eventos extraordinarios que había vivido esa mañana. Por la tarde, al punto de la oración, la madre de Corina conversaba con Adela, la madre de Arnulfo, y ésta le decía: Ay, vecina, si viera qué malo se ha puesto mi hijo Arnulfo. Ha estado todo el día con una fiebre que no se le baja. Si sigue así, tendré que llevarlo al hospital. Corina escuchaba de lejos aquella conversación y, como han de imaginar, se le estaba ocurriendo una idea. Al día siguiente muy temprano, Corina se levantó y saliendo de su casa, se fue directamente a casa de Arnulfo. Llamó a la puerta y cuando la madre de éste atendió, la niña preguntó de inmediato: Buenos días, señora Adela. Me preguntaba cómo sigue de salud Arnulfo. ¿Todavía se siente enfermo? La señora, que tenía una cara alargada, dijo a la niña: Así es, Corina, y en este preciso momento estamos ensillando la mula para llevarlo de urgencia al hospital. Corina entonces dijo a la mujer: Señora Adela, aguarde un poco. Quiero darle un remedio a Arnulfo, que yo sé que le va a ayudar con ese mal que tiene. Acto seguido, la pequeña se fue corriendo lo más rápido que pudo hasta el lugar donde se encontraba la fuente que nacía del árbol. Y en un jarro que previamente había preparado, tomó un poco del agua y así como había llegado, corrió de regreso otra vez hasta la casa. Cuando regresó, ya los padres de Arnulfo lo habían encaramado en la mula, envuelto en unas cobijas. Corina entonces le pidió de favor a Adela que le diera de beber el agua al muchachito. Entonces Adela dijo: Pequeña, pero esto es solo agua. La niña respondió: Solo dele de beber, por favor. La señora, viendo la inocencia de la niña, le llevó el agua a su hijo y le empinó el jarro. El muchachito dio unos cuantos tragos y unos instantes después se sacudió y se quitó las cobijas de encima. Los padres del niño no entendían lo que estaba pasando, al igual que los padres de Corina, que viendo ir y venir de su hija, habían salido de la casa para averiguar lo que la niña hacía. Arnulfo se bajó de la mula por sí solo y dirigiéndose a Corina, le dijo: Gracias, amiga. Esa agua que me diste me ha quitado la fiebre que tenía. Verdaderamente, los padres de Arnulfo se habían quedado boquiabiertos. ¿Cómo era posible que después de probar tantos remedios, el niño aquel se había curado con solo tomar un poco de agua? Entonces Ramón se acercó a Corina y sin salir de su asombro, le preguntó: Oye, niña, ¿de dónde sacaste el remedio que le diste a mi hijo?
Ella respondió: «Solo es agua de una fuente que está en un lugar secreto que no puedo revelar». El hombre aquel frunció el ceño y se quedó pensativo, pero al final se puso contento, pues su pequeño hijo se había curado de la enfermedad que lo adolecía. Los padres de Corina también le preguntaron de dónde había sacado el agua, pero la niña se negó a dar la ubicación del lugar, tal y como la anciana se lo había pedido. Pero Arnulfo sería solo la primera persona que vería su salud recuperada después de tomar aquellas frescas y cristalinas aguas. Días después, otra de las vecinas cayó también postrada en cama. Entonces llegó hasta ella el rumor de una niña que conocía unas fuentes que curaban. La señora pidió encarecidamente que buscaran a la niña para que le llevaran de aquella agua milagrosa. Corina entonces se fue ella sola a colectar el agua y se la llevó a la mujer enferma. Al igual que con Arnulfo, la convaleciente mujer vio sus fuerzas repuestas casi al instante de beber el agua, y conmovida hasta las lágrimas, agradeció a la pequeña por haberla levantado de aquella cama. Así, poco a poco, la noticia de las aguas que curaban se fue esparciendo primero por el vecindario, después llegó hasta el centro del pueblo, específicamente a oídos de los frailes. Entonces, estos pidieron hablar con la niña Corina para saber cómo había sido encontrado aquella fuente milagrosa. Corina contó los hechos de aquella mañana, mas evitó a decir a toda costa dónde se encontraba el manantial. Los frailes se reunieron para discutir y entender de dónde provenía el poder curativo de aquellas aguas. Entonces le decían: «¿Cuál será el origen del poder de esas aguas? La niña no dice que la mujer a la que vio sea la Virgen María. Definitivamente este caso debe ser informado al Santo Oficio en México para que ellos nos digan cómo debemos proceder». Desde ese momento, los frailes evitaban de dar sus opiniones y solamente observaban cómo se iban desarrollando las cosas en torno a aquellos hechos milagrosos. Mientras tanto, lo que estaba por ocurrir no se lo imaginaban ni los frailes y mucho menos la pequeña Corina. Todo empezó con don Ramón, quien después de todos los casos de curaciones que se había suscitado después del consumo de las aguas, estaba empezando a creer en las cosas sobrenaturales. Sin embargo, en su cabeza ya habían comenzado también a formularse algunos pensamientos de los más turbios. Así fue como un día se reunió en secreto con algunos de los vecinos y les dijo: «Creo que ya es hora de pedirle a los padres de Corina que le exijan a la chiquilla revelar el lugar donde nacen esas aguas medicinales. ¿O no se les hace extraño a ustedes que lo mantengan todo en secreto? ¿Quién nos asegura a nosotros que esa agua no viene de ese el que ustedes, los creyentes, llaman el diablo?» Algunos de los vecinos, que por cierto ya habían recibido curaciones del agua milagrosa, decían entonces dudando: «Este hombre tiene razón, muchos nos hemos curado, pero es que ni los curas de la iglesia, ni siquiera los que son médicos, han dado su aprobación para que tomemos esas aguas misteriosas. Yo opino que hablemos de buena manera con los padres de la niña para que revele al fin el lugar donde proviene esa agua curativa», decía otro de los presentes. Y bien, después de mucho discutir, Ramón concluyó diciendo: «Queda decidido. Mañana a primera hora hablaremos con los padres de la niña, y si no quieren colaborar, tendremos que recurrir a las autoridades». Y así como acordaron, lo hicieron. Al día siguiente muy temprano, marchó una comitiva a casa de Corina y llamando a la puerta, pidieron hablar con los padres de la niña. Al frente estaba Ramón, quien al ver a sus vecinos salir a la puerta, les dijo: «Queridos vecinos, me hago acompañar en este momento de algunos de los que han sido testigos de primera mano del efecto milagroso que hacen las aguas que ha descubierto su hija Corina.
y habiéndonos reunido, hemos decidido de forma unánime que queremos que su hija nos diga por favor de qué lugar ha obtenido estas aguas tan especiales. La madre de la niña respondió al vecino: Lo siento, Ramón, pero Corina ni siquiera a nosotros ha querido revelarnos de dónde saca esas aguas. Ramón se volvió a los demás y les dijo: Díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Le creen a esta mujer lo que está diciendo? La concurrencia se miraba entre sí y se mostraban inconformes con lo que la mujer decía. Entonces Ramón dijo a continuación: Mire, vecina, lo que no comprendemos es por qué tanto hermetismo con todo esto. Lo mejor es que revelen de dónde proviene el agua. Mire que la noticia es que los frailes han enviado un reporte de esto al Santo Oficio que está en México. Si ustedes no revelan el origen de las aguas, pueden llegar a ser acusados de viles hechiceros. El padre de Corina se hizo al frente y exclamó: Disculpe, Ramón, pero nadie peor que usted para venirnos a hablar de estar en contra de la fe, si todos sabemos que el único hereje de este pueblo es usted. Ramón sonrió de forma malévola y dijo: Muy bien, no van a hablar ahora, pero ya veremos si lo hacen la próxima vez que volvamos. Adela miraba de lejos lo que estaba provocando su marido, y cuando éste se retiró, corrió rápidamente a disculparse con sus vecinos por la forma de actuar de Ramón. Pero esas disculpas no valdrían para nada, pues Ramón ya tenía un plan que llevaría a cabo, pues no estaba dispuesto a quedarse con aquella duda. Logró hacer que la noticia del agua curitativa se extendiera como pólvora, hasta que finalmente llegó a oídos del alcalde municipal. Y al mirar la admiración de la gente ante los hechos milagrosos que se contaban, quiso comprobar personalmente todo lo que en el poblado se decía. Entonces se puso en marcha con su consejo municipal para visitar la casa de Corina. Y se llevó consigo a uno de los empleados que se encontraba sufriendo de un catarro desde hace una semana. Se presentó el consorcio municipal en casa de Corina y le pidieron a la niña que les trajera el agua y se las diera de beber al empleado enfermo. La pequeña les dijo lo que ya había dicho muchas veces anteriormente, que haría lo que le pedían, pero debía ir por el agua ella sola. De la nada apareció entre las personas Ramón y dijo de inmediato al edil: Es por demás, señor alcalde, que ni usted ni nadie pueda hacer que esa niña diga de dónde proviene el agua, y muchos de nosotros tenemos miedo, pues usted sabe que la brujería también puede curar. El alcalde se dirigió a la pequeña Corina y le preguntó: ¿Por qué no nos quieres revelar de dónde sacas esas aguas, pequeña? Corina respondió: Porque la cuidadora de ese lugar así me lo pidió. Al alcalde no le convenció la respuesta de la niña, pues no entendía cómo alguien que poseyera tal agua prodigiosa podría tener guardado ese secreto. Entonces volvió a decir a Corina: Mira, vamos a hacer algo. Como sabrás, yo soy la autoridad en todo este pueblo, y por lo tanto, ese lugar de donde sacas el agua está bajo mi autoridad. De modo que después de ti, yo también debo saber dónde se encuentra la fuente milagrosa que tú has descubierto. La niña insistió en que no debía decirle. Aún así el alcalde intentara por todos los medios convencerla. Finalmente, la negativa de la niña llegó a colmar la paciencia del alcalde y ya un tanto irritado, dijo entonces: Escucha bien, jovencita. Te he estado pidiendo amablemente que me digas lo que sabes, pero viendo que no quieres colaborar, voy a tener que obligarte a hablar. Las cosas serán así de ahora en adelante. Si tú no nos dices de dónde sacas esas aguas mágicas, yo daré la orden para que se lleven al calabozo a tus padres. Y no van a salir de ahí
hasta que tú no nos lleves a ese lugar que ocultas tan celosamente. Aquellas palabras le helaron el cuerpo a Corina, y viendo una gran preocupación en el rostro de sus padres, dijo, bajando la mirada: «Está bien, señor, yo los llevaré al lugar». Los ojos le brillaron a Ramón, mientras el alcalde exclamó: «Pronto, traigan al tísico y sigamos a la niña». Una bola de curiosos iba detrás, incluido Ramón, cuando el alcalde les gritó: «No se mueva más nadie, solo iremos la niña, sus padres, mi consejo y yo». Abochornados, los metiches tuvieron que quedarse, y así Corina condujo a la gente al lugar donde estaba el nacimiento de agua. Al llegar, quedaron todos maravillados al ver cómo el agua brotaba del interior del árbol de Conacaste. Y todavía se asombraron más cuando el enfermo, tras beber el milagroso líquido, dejaba de toser y se mejoraba rápidamente. Entonces, el alcalde, visiblemente sorprendido, dijo: «Entonces es verdad, esta agua es milagrosa». Luego dijo: «Estas tierras pertenecen al ayuntamiento y a partir de hoy será el gobierno municipal quien tome posesión de esta fuente tan prodigiosa». Desde ese momento, el alcalde mandó a rodear la zona con soldados que custodiaban que nadie fuera a querer aprovecharse de aquellas aguas, mientras se disponía la forma en que se iba a disponer del prodigioso nacimiento. Pasados unos días, a Corina se le apareció nuevamente la anciana de blancas vestiduras, una tarde que volvía del campo de maíz que le pertenecía a su familia. Cuando la vio, Corina se sintió apenada y quiso pasar de largo, pero la anciana, dulcemente, le preguntó: «¿Por qué me huyes? ¿Es que acaso has hecho algo malo?». La niña respondió: «Así es, ahora todos se han enterado de la ubicación del manantial y todo es por mi culpa». La anciana entonces respondió: «No es tu culpa. Tarde o temprano eso iba a pasar. Tú hiciste lo correcto, libraste a tus padres de un encarcelamiento injusto». «Sí, pero ¿qué va a pasar entonces ahora?». «Lo que suele pasar muchas veces, muchos dejarán que los domine sus sentimientos egoístas y en lugar de buscar el bien común, buscarán el bienestar de cada quien. Y eso solo los llevará a su propia ruina y destrucción». Luego se acercó a la niña y le dijo: «Dile a tu familia que tendrán que huir pronto de este lugar, que pueden instalarse en el pueblo más cercano, porque es muy probable que en los días venideros la codicia de alguna gente haga despertar de su sueño a la Cubancua». Corina se mostró confundida y preguntó: «¿La Cubancua? ¿Eso qué es?». «Es una criatura milenaria que duerme bajo estas tierras, una serpiente gigantesca que cuando se enfurece es capaz de provocar los terremotos más violentos. Ella permitió que ese manantial bondadoso brotara para bien de las personas, pero al ver que los humanos se pelean por él, la serpiente montará en cólera y querrá darle su merecido a los inconformes. Por eso, cuando veas a la gente peleando por aquello, por lo que en verdad deberían estar unidos, dile a tu familia que abandonen el pueblo». Y bien, luego de aquella advertencia, la anciana despidió a la pequeña, pidiéndole que estuviera alerta de todo lo que pasara en el pueblo. Y tal y como aquella mujer lo había predicho, desde el momento en que los lugareños descubrieron el lugar de la fuente del agua milagrosa, comenzaron los conflictos. Ya que el ayuntamiento se había proclamado dueño y señor de aquellas tierras, comenzó la construcción de un muro de piedra que pudiera mantener a cualquier persona lejos del agua prodigiosa.
Los vecinos no estuvieron de acuerdo con eso, y principalmente Ramón, quien rápidamente reunió a un grupo de personas para protestar. De inmediato, aquel grupo fue identificado como revoltoso y fueron sancionados con severas multas. Pocos días después, muchas personas enfermas, dolientes de muchos años, se acercaban en caravanas al lugar donde manaba el agua curativa para poder curar sus males. Pero se topaban con la sorpresa que debían pagar un impuesto al ayuntamiento para poder ingresar al lugar de forma ordenada. Los familiares de estos pacientes se indignaron a tal punto que también se organizaron en masa para protestar contra la municipalidad. Igualmente, los boticarios y algunos médicos se oponían a la creencia en las aguas milagrosas y como muestra de su desacuerdo, dejaban de atender a sus pacientes. Y bueno, no pasó mucho tiempo para que se hablara entre la gente de una guerra civil. Entonces, fue el momento en que Corina habló con sus padres sobre las profecías de la anciana y les dijo que debían abandonar cuanto antes aquel lugar. Los padres de Corina, al mirar lo que ocurría entre la gente, decidieron tomar algunas pertenencias y abandonaron el pueblo cuanto antes. A ese éxodo se les unió Adela junto con su hijo Arnulfo, ya que no estaba dispuesta a seguir apoyando a su marido en lo que para ella eran puras locuras. Así, acompañados de algunas personas quienes también decidieron huir, la familia entera de Corina se marchó en caravana. Para ese entonces, ya había bastantes grupos que se rebelaban ante la municipalidad y sus soldados, y continuamente se daban enfrentamientos entre ellos. Los frailes, al ver aquel ambiente tan desolador y oscuro que se estaba formando, tomaron también sus pertenencias y todos los objetos sacros que poseían, y sacudiéndose las sandalias, abandonaron el poblado junto a las demás personas. Los días venideros trajeron muerte, pues los enfermos moribundos que no lograban conseguir el agua milagrosa morían ahí tendidos antes de entrar a la fuente. El edificio del cabildo era atacado por los rebeldes e incluso el templo, que se encontraba ya vacío, fue ocupado por los grupos de oponentes del gobierno. Sin embargo, todo aquello no se comparaba con lo que todos los combatientes estaban a punto de vivir. Tal y como le había dicho la anciana, se llegó el día en que la bestia, llamada Cuyanqua, despertó de su sueño. Una madrugada, cuando ya estaba cerca el amanecer, se enfrentaban soldados del ayuntamiento contra los rebeldes. Cuando en ese momento, un violento terremoto hizo que ambos bandos dejaran de atacarse. Después del movimiento telúrico, todos creyeron que el sismo había pasado, pero no era así. Momentos después, otro temblor sacudió en la tierra, casas, árboles e incluso grandes rocas que se desprendieron de los cerros más altos. De pronto, un grupo de los rebeldes se les vio correr despavoridos, cada quien hacia un lugar diferente. El motivo: habían sido testigos de una enorme serpiente a la que describieron del tamaño de un dragón, la cual emergía de las profundidades de la tierra y se volvía a meter en ella, dejando a su paso dos grandes agujeros que parecían cuevas. Nuevamente la tierra volvía a cimbrar y la serpiente salía del subsuelo al exterior. Los comandantes de los soldados se quedaron petrificados cuando miraban el tamaño de aquella serpiente y su horrenda cabeza de mirada endemoniada. La Cuyanqua es un ser mitológico con cuerpo de serpiente y con la cabeza como la de un cerdo, que se arrastra por debajo de la tierra y tiene la capacidad de hacer brotar nacimientos de agua. Pero cuando se enoja, es capaz de destruir pueblos enteros. De pronto, en aquel lugar,
comenzaban a brotar grandes borbollones de agua hacia la superficie, nacimientos los cuales parecían verdaderos ríos. Los grupos que peleaban dejaron de combatir y ahora solo existía entre ellos una preocupación común: ponerse a salvo de aquel ser mitológico. Los protestantes que tenían a sus familiares enfermos se los llevaban consigo para tratar de ponerlos a salvo, mientras que la tierra no dejaba de temblar y de arrojar agua por todos los lugares donde se arrastraba la Cuyanqua. Muchas personas de las que momentos atrás se encontraban peleando unos con otros, ahora se ayudaban entre sí para ponerse a salvo, pues las corrientes de agua que salían de la tierra estaban arrollando con todo a su paso. La gran mayoría de edificaciones pronto se vinieron abajo, y por último solo quedó en el lugar un montón de chorros de agua que poco a poco fueron inundando todo. Para suerte de muchos, la criatura volvió nuevamente a sus aposentos para continuar en su sueño milenario, pero el desastre que había causado era ya irreparable. Muchas personas lograron salvarse, pero hubo otro grupo que no logró hacerlo. Luego de aquellos eventos, el lugar no volvió a ser habitable jamás, pues desde ese entonces, lo que un día fue un próspero pueblo se convirtió en un paraje acuático rodeado de vertientes como ningún otro. Y bueno, aquel asentamiento que un tiempo se llamó La Concordia, en la actualidad se conoce como los 100 nacimientos de agua. Ese fue el castigo para aquellas gentes que se dejaron cegar por el deseo de poseer lo que no les pertenecía. Y de Ramón no se sabe si sobrevivió, al igual que el alcalde y su consejo. Por su parte, Corina jamás se volvió a encontrar con la anciana aquella, pero en su memoria quedaron grabados perfectamente aquellos acontecimientos. Y luego, fue ella quien los transmitió de generación en generación. Se dice que un tiempo después de desaparecido el pueblo, llegó al lugar muy confundido un cartero con la carta de la respuesta del Santo Oficio mexicano a los frailes, y la cual decía textualmente al final y casi como una mofa del destino: Estimados frailes del pueblo de La Concordia, queremos comunicarle que después de haber analizado minuciosamente su caso, no creemos en verdad que un simple nacimiento de agua pueda llegar a causarle serios problemas a su feligresía. Saludos cordiales.